En los próximos minutos estaremos abordando los temas de la patología torácica a través de la utilidad que tiene el ultrasonido en estas patologías. Y pues para iniciar siempre que hablamos de ultrasonido debemos decir cuáles son todas sus utilidades. Ya muchas de ustedes ya los conocen, que si es operador dependiente, que si es portátil, etcétera, etcétera. Pero las ventajas modernas de la ecografía es el poder usar ecorealzadores para identificar patologías o tapificar o incluso demostrar si estas lesiones son benignas o malignas. Y no solo eso, sino que puede haber una fusión de las imágenes ecográficas a través de modalidades como la tomografía o la resonancia magnética para poder compararlas y tener un abordaje anatómico mucho más preciso, que es la fusión de imagen. Claro, el ultrasonido Doppler, que pues, nos permite evaluar las patologías vasculares, cuando hay o no flujo, es como se ven en estos dos pseudoneurismas. Pero la otra ventaja de la ecografía, o la nueva ventaja de la ecografía, es la elastografía, que nos permite valorar la rigidez de distintos tejidos, incluyendo al pulmón, para evaluar pues la patología, ¿no? Como en estos ejemplos, donde pues, se ve muy claro un desgarre del tendón supraespinoso y que pues este desgarre que se ve como hipoecogenicidad en la escala de grises pura, se ve como una zona de rigidez intermedia que representa debilidad de las fibras. En cuanto a la ecografía pulmonar y a todo el ultrasonido, pues las imágenes de ultrasonido se basan o asumen algunas premisas que pareciera que no tienen cambios y que ya en la vida diaria sí lo es. Por ejemplo, que el eco regresa al transductor tras una sola reflexión. También la profundidad del objeto se relaciona directamente al tiempo que tarda el pulso sónico en ir y venir. La velocidad del sonido en el tejido humano es constante. Y ya sabemos que no, porque diferentes estructuras tienen una variabilidad de esta rigidez promedio, que es de 1540 metros por segundo. Eh, el sonido y sus ecos viajan en un entorno o zonas lisas, sin considerar los planos anatómicos, es decir, no considera que hay tejido graso, después puede haber colágena y después el hígado, no sé, ¿no? Y también la energía acústica se atenúa de manera uniforme y no es así, porque es bien conocido que diferentes tejidos muestran una atenuación distinta o una dispersión del sonido. Entonces, con estos datos, pues puede haber muchas variabilidades. Y lo primero que tenemos que saber es qué es la reverberación, que no es otra cosa. Ya dijimos que el haz de sonido está basado en que solamente va y viene una vez, es decir, si viaja a 1500 metros por segundo y esto es un segundo, quiere decir que la ecografía o el equipo dice aquí hay 1500 metros porque tardó un minuto, un segundo en ir y venir. Pero cuando hay intercambio o diferencias como es la grasa, o por ejemplo aquí la vesícula biliar, que es líquido, la pared vesicular, y el vaso, pues estas ondas van y vienen, chocan en la grasa, regresan y van haciendo que se formen ecos cada vez más distantes porque este sonido que rebotó más de una vez tardó no uno, sino 2 segundos y entonces la máquina piensa que como tardó 2 segundos, entonces el siguiente eco lo tiene que poner a 3000 metros, si pasamos que tardó un segundo esto, ¿no? Y este es el primer principio de la reverberación. Un artefacto asociado es el artefacto en cola de cometa, que es una variante de la reverberación que se presenta cuando dos interfaces reflexivas están tan cercanas que son más allá del valor de discriminación o de resolución. O sea, no hay una resolución espacial suficiente y produce el artefacto en cola de cometa, como aquí se ve en esta colesterolosis o en este eco, pues, en un quiste tiroideo. Y el tercer artefacto que produce imágenes similares, pues es el del anillo descendente, que no es otra cosa que una resonancia del sonido en el líquido que se atrapa en 4 burbujas.
y esto lo da principalmente el aire y pues su correlación con la cantidad de líquido que queda atrapada en estas burbujas. Estos artefactos son importantes porque la ecografía torácica se basa mucho en estas situaciones. La evaluación del ultrasonido de tórax pues, debe hacerse de manera integral, desde la pared torácica, pleura, la superficie pulmonar, así como las estructuras cardiovasculares, que es algo que no hacemos los radiólogos, lo hacen los cardiólogos, pero también podemos explorar el diafragma y, pues, por supuesto, los órganos abdominales subdiafragmáticos. El protocolo que seguimos en nuestro hospital es el siguiente. Hacemos 2 cortes en la cara anterior del tórax, 2 cortes en la línea axilar y 3 cortes o 3 muestras del parénquima pulmonar en la línea, en la parte posterior o en el dorso del paciente. Siempre el tercero, que es el más bajo, siempre debe incluir, pues, el receso pleural. La ecografía pulmonar tiene 2 grandes vertientes normales, ¿no? Cuando utilizamos el modo B y cuando utilizamos el modo M. Cuando utilizamos el modo B, se ven líneas A, que son ecos lineales paralelos y aquí distantes. O sea, es reverberancia, que ya explicamos por qué se ve esta reverberancia. Y esta reverberancia está dada por la interfase que hay entre la pleura y la pared con el pulmón, que cambia pues allí la velocidad y este sonido va y viene más de una vez y por eso se producen las líneas A, que no es otra cosa que la reverberancia en el pulmón normal. En cuanto al modo M, lo que vemos como normalidad es el signo de la playa, que se ven líneas en la pared torácica, que es estática, y se ve, digamos, un patrón heterogéneo difuso como playa en el pulmón, pues por el movimiento, pues, de los ciclos respiratorios. Como se ve en estas imágenes, del lado izquierdo tenemos modo B, y donde pues, se ve la pleura y después la reverberancia que se da hasta la parte más profunda del pulmón. Es decir, el pulmón es normal porque produce líneas A por la reverberancia que está condicionada. Y cuando utilizamos el modo M, pues vemos el signo de la playa, líneas equidistantes en la parte de la pared torácica porque no hay movimiento, y luego esta heterogeneidad que pues pareciera arena en una playa, que está condicionada por el movimiento del pulmón en el ciclo respiratorio. Entonces, ecográficamente, las líneas A en modo B y el signo de la playa en el modo M son las características de pulmón normal. Sin embargo, cuando hay alguna alteración, ya podemos ver otro tipo de artefactos, como son las líneas B, que ustedes lo ven allí, son muy similares al de cola de cometa o al que dijimos de la resonancia de líquido. Y pues lo que hace aquí es que se ven estas líneas. Aquí vemos cómo se ven líneas que pierde ya el patrón de líneas A y son artefactos perpendiculares que se dan cuando el índice de gas líquido es del 0.95 contra las líneas A que se dan cuando es de 0.98. Sin embargo, ya hablaremos un poco más adelante de todo esto y que no solamente las líneas B se ven cuando se pierde este índice de gas líquido gas. Las líneas B se pueden subdividir en 3 grandes grupos cuando hay una división o una separación entre ellas de 7 milímetros, cuando hay una separación más cercana que es cada 3 milímetros, y finalmente cuando ya no hay una separación como tal y todas las líneas B se juntan y forman una cosa que se llama el pulmón blanco. Estos, pues en conjunto, pues inicialmente y con el COVID se consideraba como afección del intersticio pulmonar. También existe la otra manera de ver el pulmón, que ya no es normal, pero es el pulmón hipoecoico. Es un aspecto similar al del hígado, al del vaso, como se ve en la ecografía que estoy mostrando aquí. Y aquí el índice ya es de 0.1, ya hubo una variabilidad muy diferente al índice de 0.90 y tantos que se ve en las líneas B. Y aquí, digamos, este índice es tanto que ya podemos ver hipoecoico al pulmón. Ya habíamos dicho que cómo vamos a evaluar el tórax. Primero, pues vaya la pared torácica y debemos, por ejemplo, aquí en este paciente, donde es claro que hay una colección de la pared torácica
paciente posoperado de manera estética, hizo un hematoma, este hematoma se ve por ultrasonido, se obtiene, se mete la aguja y pues al final del día se puede drenar el hematoma y pues, el paciente estar bien. Pero también parte de la pared torácica incluye las estructuras óseas. Como vemos aquí, existe solución de continuidad de los arcos costales, como aquí se ve perfectamente un escalonamiento, o en este otro arco costal donde incluso ya hay formación de callo óseo. Esto es muy importante porque muchas veces las radiografías de tórax óseo no se ven las fracturas. El paciente persiste con dolor, le haces la ecografía y demuestras que hay una fractura. Y aún así, vuelves a ir a ver la radiografía y te vas a dar cuenta que no se ven, aún sabiendo que está esta lesión, no se ven en la radiografía de tórax. Por eso es importante también hacer la evaluación de la pared torácica. O bien, en la pared del tórax hay músculos y puedes identificar algunos desgarros, como este que se ve aquí, en la zona hipoecoica, la solución de continuidad parcial de las fibras musculares. O en este otro caso, un paciente que tenía dolor torácico, le tomamos la radiografía, no se veía gran cosa, ahí algo en la costilla, y pues le preguntamos al paciente, nos comentó que tenía una bolita, le hicimos el ultrasonido y pues demostramos que había una metástasis que efectivamente estaba ya erosionando o produciendo afección del arco costal. Si nos vamos a un plano más profundo, pues lo que sigue, y para es una de las cosas que el ultrasonido es buenísimo, es para evaluar el derrame pleural. En cuanto a la cantidad, puedes identificarlo desde que es muy pequeño y también puedes hacer una apreciación no tan precisa como tal de la cantidad de líquido que hay. Esto es importante cuando te piden la toracocentesis porque si tienes 2 milímetros entre la pleura y el diafragma o la pleura visceral y parietal, entonces la posibilidad de líquido es que haya más o menos unos 400 centímetros cúbicos o mililitros. Si es de 4 centímetros, ya te vas hasta 1 litro, ¿no? Y esto es muy útil, sobre todo cuando los clínicos, pues siempre un clínico, cuando llega a derrame pleural, sí, ¿cuánto hay? Te preguntan, y esta es una buena manera de tener una aproximación de la cantidad de líquido. Pero no solo eso, puedes ver la cantidad y puedes ver también si hay o no ecos puntiformes que sugieran detritos o lineales, que son septos. Aquí el doctor Córdoba, cuando fue residente, su tesis se trató de justamente hacer la punción y correlacionar eh, el exudado o trasudado con la ecografía y pues demostró que sí hay una correlación del 80% cuando hay ecos o septos se correlacionan con exudado y cuando no los hay con trasudado. Pero además puedes identificar si hay derrame pleural encapsulado, como en este empiema, y que además el hecho de que haya compresión, ya vieron como aquí están formando líneas B. O en este otro caso, donde la ecografía demuestra que hay septos en el derrame pleural. Y pues aquí tenemos un caso donde pues vemos el signo de la playa, que es una ecografía completamente normal en modo AM. Y de lado, en la imagen derecha, vemos cómo todo se ve en rayas, ¿no? Esto es porque este pulmón o esta pleura no se está moviendo y por lo tanto es similar el patrón lineal que un código de barras en todo la muestra que se toma con el modo M. Ese mismo paciente se le hizo una ecografía en modo B, pues vemos aquí que está prácticamente sin movimiento, nos movemos un poquito y ya vemos cómo la pleura se está moviendo. Es decir, hay una zona que aquí está, donde no se mueve la pleura, y si no se mueve la pleura, entonces la posibilidad de que haya neumotórax es muy alta. Este paciente, ya lo vemos aquí con el patrón de líneas en toda la extensión, pues, que representa el código de barras, también en modo perdón, y pues este paciente tenía esta lesión pulmonar que fue biopsiada aquí en nosotros, en nuestro servicio. Aquí está la tomografía antes de la biopsia, donde se ve la tumoración. Y pues después de que se hizo la biopsia, identificamos pues estas alteraciones del movimiento pleural y el patrón en barras en el modo M, y entonces pedimos ayuda le tomamos la radiografía y no se veía nada, le pedimos ayuda con nuestros colegas de tomografía, y pues lo que demostramos es que efectivamente, después de la biopsia, se había hecho afortunadamente un neumotórax que se reexpandió de manera espontánea, ¿no? Entonces, pero vemos cómo la utilidad, hicimos una biopsia y nos dimos cuenta
que habíamos hecho una complicación a través del rastreo ecográfico de la pleura y sospechamos el neumotórax y lo confirmamos después con la tomografía. Por eso es básico el ultrasonido y lo voy a estar repitiendo muchas veces. La próxima vez que sospeches un neumotórax, pues mejor pide una radiografía de tórax. Pero si estás haciendo la ecografía, busca el neumotórax y si tienes sospecha, puedes pasar al siguiente estudio y confirmar tu sospecha ecográfica. Eso es una de las cosas que más valen del ultrasonido. Aquí, por ejemplo, tenemos otro caso donde pues, no hay duda que hay una opacidad completa del hemitórax derecho, que ese es un derrame pleural y que le hacemos ultrasonido y pues lo confirmamos. Pero no más es cosa de confirmarlo, sino que ahora sabemos que no tiene detitus, que no tiene septos y que además está condicionando un colapso pulmonar pasivo, o sea, una atelectasia. Pero lo que no nos demuestra la radiografía es que además del derrame pleural, además de saber que no tiene ecos ni septos, también se pudo demostrar que hay un derrame pericárdico que es imposible de ver por la cantidad de derrame en esta radiografía. O en este otro caso, donde pues el paciente acude a consulta con nosotros por la presencia de una pues, masa palpable en la pared torácica, le hicimos la ecografía y pues vemos que tenía vasculatura la lesión, pero nos dimos cuenta también que se está metiendo, incluso aquí se ve cómo desplaza la pleura, ese desplazamiento, disminución del colapso alveolar condiciona líneas B, y fue que con la ecografía decidimos seguir hasta dónde llegaba esto, y pues vimos que se metía el mediastino en la masa, que está aquí, se veía, estaba muy cerca del corazón, y también de un trayecto vascular que ese momento yo pensé que era la aorta. El doctor Córdoba nos hizo favor de hacer la tomografía, porque le dije, oye, yo creo que esta es una masa que se extiende al mediastino, hace la tomografía, y miren cómo, si ustedes ven el corte ecográfico, está tal cual. Lo que yo pensé que era la aorta, en realidad era la arteria pulmonar, está el corazón viéndose aquí, como se ve acá, y la masa que se extiende de los tejidos blandos al mediastino. Entonces, la próxima vez que busquen una masa mediastinal, no le pidan ultrasonido, pero si estás haciendo ultrasonido por otra razón y ves algo, síguelo y busca hasta dónde puedes llegar. Y si haces esto, vas a pasar al siguiente estudio, al siguiente nivel, y vas a hacer que el paciente, en lugar de irse con una duda, se vaya con una certeza. También la ecografía, como ya habíamos dicho, nos ayuda a hacer biopsias de pulmón, las que están cerca o visibles por la ecografía, y pues también cuando una conexión como este absceso está allí, pues le puedes poner a través del ultrasonido un catéter. Las ventajas del ultrasonido es que lo estás haciendo en tiempo real y además el tiempo que tardas en hacerlo es muy rápido. También pues, ya habíamos comentado el pulmón hipoecoico, y pues aquí se ve un ejemplo clarísimo de una neumonía, y se ve aquí cómo hay una ramificación de los broncogramas, el broncograma aeroecográfico, y pues aquí también se ve otra consolidación. El caso de la izquierda es interesante porque era un niño que tenía dolor abdominal y que pues le hicimos el rastreo, no se le veía nada, y ya que empiezas a preguntarle que dónde te duele, te dice que aquí, abajo, todo, nos subimos al tórax y encontramos una neumonía. Le tomamos la radiografía y este hallazgo se confirmó. Insisto, la próxima vez que sospeches neumonía, mándale una radiografía de tórax, pero los que hacemos ultrasonido estamos obligados a estar, y además la ventaja es que estás platicando con los pacientes, entonces, digamos, puedes hacer algo de clínica y esa clínica te va a llevar siempre a buscar las cosas y muchas veces las vas a encontrar. También la ecografía de tórax sirve para ver la movilidad diafragmática. En el modo M, del lado derecho, pues vemos cómo hay una movilidad de 0.3 centímetros, que es por debajo de los valores normales, y esto nos habla de una parálisis diafragmática. O como en esta imagen se ve que el diafragma tiene una contracción o prácticamente se mueve un poco, pero no hay una diferencia en el espesor. Por lo tanto, no hay una contracción muscular, como si es evidente en la imagen de abajo, donde en expiración mide 0.20 centímetros y en la inspiración se incrementa a 0.28. Yo ya hice la fórmula, que es la resta de la inspiración menos la expiración, dividida entre la expiración y multiplicada por 100, y salió de 40%. Quiere decir que el diafragma que está abajo se contrae adecuadamente
Y el diafragma que está en el video, como no cambia su espesor, pues tiene atrofia en un paciente que puede estar intubado. Y pues estos son los rangos que se manejan, ¿no? La excursión, que es en el modo M, lo normal en una respiración es de 1.5 a 2, en respiración profunda hasta 9 centímetros, y en el Smith, que es una respiración corta y rápida, ¿sí? Es de entre 2.5 y 3. Siempre debe haber una diferencia con el lado derecho del 50% porque se mueve menos. Y después también el engrosamiento en inspiración, que si es menos de 2 centímetros, ya puedes pensar en atrofia muscular. En la inspiración profunda debe ser menor de 4 milímetros. La fracción de engrosamiento, que fue la suma que le hice, que quedamos queda de 40%, debe ser siempre igual o mayor a 36% en respiración normal, de 28 a 89 en inspiración profunda y más de 40 en SNI. Aquí pues vaya a ver, les muestro la fórmula que se utiliza. Ahora, esto es importante porque en pacientes que se encuentran bajo asistencia ventilatoria mecánica, el engrosamiento diafragmático es el indicador más confiable para ver si hay un diafragma que está alterado y ayuda mucho a los clínicos a ver si pueden o no quitar eh, del ventilador. Ahora pues, ya pasó el COVID, etcétera, etcétera, pero vamos a ver si fue o no útil la ecografía en el COVID. Y pues en el área de COVID como tal, la verdad es que pues no es nada útil, porque por lo menos en mi hospital, todos los que entraban, todos tenían líneas B. Entonces, digamos, pues ya sabíamos que si hiciéramos o no le hiciéramos el estudio, pues todos tenían líneas B. Y pues en la ecografía allí de rutina, pues no nos pasaba gran cosa, ¿no? Todos tenían en todos lados líneas B, todos llegaban con un diagnóstico ya hecho eh, este, de COVID. Y pues aquí vemos, ¿no? Todos estaban como esta radiografía, con las consolidación, engrosamiento intersticial, pulmón blanco en la ecografía, líneas B en la ecografía, y pues en el diagnóstico realmente no era útil porque pues, todos lo tenían. Sin embargo, en el pronóstico sí demostró ser algo de utilidad, porque sí se demostró que en los estudios seriados, cuando transformaban, sobre todo en los cortes anteriores, si empezaban los pacientes con líneas A y evolucionaban a líneas B, acababan muchos de ellos intubados y tuvimos una estadística que sí, estadísticamente con una P significativa y sí había una correlación pronóstica en los pacientes que pudieran tener o necesitar un tubo posteriormente. Y pues aquí vemos una ecografía de rutina donde pues hay una correlación de pulmón blanco, digamos ya en pacientes que se vieron en ultrasonido normal. De allí pues, ves el pulmón blanco, época de COVID, hablas con tus colegas y pues resulta que efectivamente había engrosamiento intersticial. Y aquí es donde tuvo mucha utilidad la ecografía en el diagnóstico de COVID, como en este otro caso, un paciente que llega a la consulta de urgencias por dolor abdominal. Le hicimos el estudio, era completamente normal, pero miren cómo hay líneas B en el pulmón adyacente al diafragma derecho. Hablé con mis colegas de tomografía computada, le hicimos la TAC y pues efectivamente tenía allí una zona de consolidación y engrosamiento intersticial. Se le hicieron las pruebas a este paciente que debutó con dolor abdominal y realmente lo que tenía era COVID. En un paciente de rutina, de urgencias, que no estaba en el área COVID. Aquí tenemos otro caso interesante donde igual en el área de COVID, vemos aquí un pulmón blanco, incluso la muesca pleural, ante el área, todos eran COVID, le hicimos la tomografía y este paciente lo que tenía una telectasia e incluso se veía muy bien la muesca que se ve en la ecografía aquí, también se veía en la tomografía. Es decir, la ecografía tiene una sensibilidad enorme para detectar cualquier tipo de patología, pero es completamente inespecífica. Lo mismo es una telectasia, como aquí se ve, como una zona de engrosamiento intersticial. O en este otro caso, donde se ven líneas B, y pues lo que tenía eran ahí algunos trazos de fibrosis, pero pues en la época COVID, pues todo te asustaba, ¿no? Entonces aquí fue muy útil porque unos casos que no pensaban en COVID se confirman y otros se descartan. Y aquí tenemos otro más donde incluso se ve muy bien cómo hay lobulación de la pleura, las líneas B y el pulmón blanco, y que pues en la tomografía se demuestra que hay múltiples trazos de fibrosis. Entonces, cuando el COVID estaba en su pleno,
en las áreas de COVID, donde todos los pacientes tenían COVID, de hecho, el criterio para ingresar al paciente era que tuviera COVID, pues no había mucho que hacer en la ecografía en cuanto al diagnóstico, sí en cuanto al pronóstico y obviamente pues, todo lo que, los catéteres que pusimos, ¿no? Que fue lo que, con lo que ayudamos más que nada en esa época. Y pues aquí tenemos otros casos, ¿no? También de rutina, pues donde vemos líneas B, vemos una muestra pleural. Ante esas cosas, pues tomamos una radiografía y un paciente que lo que tenía era metástasis. Entonces, allí es donde funciona. Pero, como así, y ya lo voy a volver a decir, la próxima vez que pienses en metástasis, no pidas un ultrasonido, pide una radiografía. Pero si estás haciendo la exploración por alguna razón y empiezas a preguntar al paciente y hay alguna sospecha de algo, entonces haz ecografía de tórax. Puedes encontrar cosas que te hacen pasar al siguiente estudio para que el paciente se vaya con un diagnóstico certero. O en este otro caso, donde igual se ve aquí una zona hipoecoica adyacente a la pleura con un eco puntiforme central que pues representó un émbolo séptico con aire en su interior. Pero no se queda ahí el rastreo de la ecografía. Nosotros lo vimos en el COVID, que encontramos algo del pronóstico para la intubación, y ya después en los pacientes que sobrevivieron y salieron, les hicimos rastreos, 3 rastreos después de que se dieron de alta, y se les estudió mediante la elastografía 2D en seguimiento con COVID. Y pues aquí todas estas personas participamos en este protocolo y quiero dar las gracias a 2 de ellas, especialmente al doctor Francisco Avelar, porque gracias a la gestión que ha tenido en el servicio, siempre hemos estado empapados de la última tecnología y esto a su vez nos permite hacer estos protocolos de investigación que pues, nos enseñan mucho. Y también a la doctora Katrin Jauregui, porque pues, ella es investigadora y fue la que nos estimuló y nos ayudó muchísimo en poder juntar los datos y poderlos analizar. ¿Qué fue? Pues vaya, hicimos elastografía. A manera de recordatorio, la elastografía se divide en 2 grandes grupos, la compresiva y la de fuerza de radiación acústica, que es por las ondas de corte, y pues que la compresiva es no es otra cosa que mover tu mano con el transductor, no obtienes nada más que un mapa de color y es completamente subjetivo, y la de ondas de corte, donde ya tienes observación, observas en metros por segundo, o sea, ya cifras concretas, o también en kilopascales. Y de esta a su vez se subdivide en 3 grupos. El primero, ahí bueno, las ondas de corte se producen en el sitio de interés y pues van entre 1 y 10 metros por segundo, que son muy lentas comparados con la velocidad promedio de los ondas de sonido en los tejidos de 1540. Y pues, entre más lento, van más cerca las ondas, entre más rápido, se separan un poco más. La elastografía de onda de corte transicional o temporal utiliza el modo A, entonces no nos permite tener imágenes, utiliza fuerzas de radiación mecánica, o sea, el transductor realmente es un martillo, que es el que produce la deformación de los tejidos para producir las ondas de corte, y después ya tenemos el de un solo punto, que utiliza ya el modo B, ya nos permite ver una imagen clara y tomar una muestra en un sitio concreto. Y la 2D, que es la que tenemos nosotros, que no solo permite hacer mediciones, sino son más de una incluso en un solo corte, con caja de color que nos da mucha más información. Y fue esta la que utilizamos en el protocolo en pacientes que se evaluaron de COVID, en elastografía, en el seguimiento. Y pues nada más para que vean cómo es que se maneja esto. Esto es un Phantom, donde se ve una zona de rigidez homogénea que produce ondas de corte equidistantes de la mismo espesor, longitudinales y muy armoniosas todas ellas, tanto en un Phantom de muy baja dureza como en este de más rigidez, y la única diferencia es que las ondas de corte, como son más rápidas, se separan más unas de ellas. Pero ¿qué sucede cuando hay una zona de diferente rigidez? Entonces ese patrón uniforme, equidistante, pues se pierde y se encurvan las ondas, se vuelven más separadas unas de otras, porque pues aquí la velocidad aumentó, entonces se separan más que en un sitio menos rígido. Y una vez que sabemos cómo es que las se producen y se transmiten o se conducen las ondas de corte, pues les vamos a platicar en nuestro protocolo de elastografía. Tuvimos un total de 79 pacientes, 30 mujeres, 49 hombres, con una media de 52 años de edad.
la media del índice de masa corporal fue de 30, o sea, por arriba de los valores normales, es decir, pacientes que tienen un índice de masa corporal alto fueron los que se internaron por COVID en nuestro hospital. Los días de evolución desde que empezaron con los síntomas hasta que acabaron internados en el hospital, la media fue de 9 días y correlaciona muy bien con lo que en su momento aprendimos empíricamente cuando platicabas con ellos y te decían que habían empezado más o menos entre 7 y 10 días, fue lo que a nosotros, cuando les preguntabas te decían. Estuvieron en el hospital 11 días, en una mediana de 11 días, ingresaron con saturación de oxígeno de 80 más o menos y se fueron con 93. De todos ellos, ya digamos, el número de lóbulos que se afectaron se correlació con la edad. A mayor edad, se afectaban mayor la cantidad de lóbulos pulmonares que se afectaron fue mayor. Y después que hicimos el seguimiento, pues vimos que los signos, nosotros lo dividimos entre opacidades o signos de pseudofibrosis, porque eran muy similares a la fibrosis, pero después vimos que estos pues, disminuían, y si disminuían ya no podían ser fibrosis, entonces le llamamos pseudofibrosis, y que pues, a través del tiempo hubo menos afección de pseudofibrosis y de opacidades en los 5 lóbulos, o sea, 3 derechos, 2 izquierdos, ¿no? Y siempre hubo una notable mejoría en cuanto a la afección de cada uno de los pulmones que se exploraron individualmente. Y en esta gráfica se demuestra lo mismo que hemos mencionado allá, como, digamos, está el área donde se ve en la primera evaluación más lóbulos afectados, en la segunda menos, y la roja mucho menos pulmones afectados. Pero lo interesante que se obtuvo mediante la ecografía es que se correlacionó el porcentaje de afección de cada uno de los lóbulos con la velocidad de las ondas de corte en elastografía. Tuvimos esta mediana de Roth del 95%, y lo que vemos es que en todos los lóbulos hay una correlación franca de la velocidad, o sea, con la afección. Es decir, a mayor porcentaje de afección de cada uno de los lóbulos, se encontró que la velocidad de las ondas de corte era más alta. Y eso fue constante en los 5 lóbulos pulmonares, los 3 derechos y los 2 izquierdos. Aquí tenemos uno de los ejemplos que tuvimos, cómo se ve la caja de color, tendencia al rojo, digamos, a la rigidez más alta o a la velocidad de ondas de corte mayor con 3.4 y su correlación con esta área de mayor densidad pulmonar. Ese mismo paciente, bueno, esta exploración fue en marzo y después se volvió a explorar este paciente en noviembre y para noviembre ya esta tenía un patrón de color más al azul, menos rígido, que se confirma con 2.4 metros por segundo y que además se demuestra que esta zona que aquí está, se ve mucho más densa, aquí ha disminuido de manera significativa. Entonces quiere decir que hay una verdadera correlación entre la afección pulmonar y las velocidades de las ondas de corte en elastografía. Pero lo que hemos hecho en la elastografía no se queda solamente en el pulmón, sino que también ya lo hemos hecho en tiroides, donde hay una franca relación entre los Bethesda 5 y 6, o sea, cáncer de tiroides, con la rigidez de los nódulos. Y también lo hemos hecho en próstata, donde también hay una franca relación entre la rigidez de la próstata y el cáncer. Como se ve aquí, el del lado izquierdo, el cáncer positivo, que se asocia a velocidades altas o de las ondas de corte y, las biopsias negativas con velocidades bajas de ondas de corte. También lo hicimos en ganglios linfáticos en pacientes posoperados de cáncer de tiroides, donde se correlació con inmunoglobulina y citología, y hay una franca relación también entre la rigidez del ganglio linfático y la presencia de metástasis de cáncer por tiroides. Pero lo que nos trajo aquí hoy es el tórax, y pues aquí tenemos el último ejemplo, que es muy parecido al anterior, en donde el primer rastreo que se realizó en mayo tiende al rojo con 3.5 metros por segundo. Se ve como, este es del lado izquierdo, como se ve todo mucho más denso el pulmón. Y en el rastreo de control de septiembre, pues vemos como ya el pulmón tiene una disminución significativa de esta densidad y también la rigidez ha disminuido.
Aquí debo confesarles que estoy muy contento de esa gran correlación que hay de la velocidad de las ondas de corte y de la afección dada o el porcentaje de afección pulmonar en los pacientes post-COVID con la tomografía. Sin embargo, digamos, todavía no encontramos, digamos, la utilidad clínica, pero esto al principio me hizo no sentir muy bien, pero hoy día me siento muy contento de que estamos descubriendo que hay mucha correlación en patología con la elastografía. Y esto, digamos, aunque todavía no sabemos exactamente cuál es la función o la utilidad como tal, sabemos que hay ese patrón, esas diferencias, esa correlación estadísticamente demostrada que tarde o temprano nos va a llevar a que la elastografía tenga su lugar específico en el rastreo ecográfico de rutina. Yo estoy feliz de que todo esto me esté pasando, porque creo que aprendí elastografía con el resto del mundo, estoy aprendiendo, la todavía no sé mucho de elastografía, pero cada vez que tocan y veo cosas como estas, me encantan. Y pues para concluir esto, yo estoy seguro que la elastografía va a ser el tercer pilar del ultrasonido junto con el modo B, el Doppler color y la elastografía. El problema es que todavía no sabemos el peso correcto que tiene la elastografía o el peso que tiene en los estudios como tal, pero estamos trabajando para encontrarlo y entonces ya volver la elastografía como una rutina diaria en los rastreos de todos los días en las áreas donde se hace ultrasonido. Muchas gracias.